Museo Regional de Chincha, depositario del patrimonio y la cultura ancestral de esta ubérrima provincia. Los museos son espacios que conservan bienes patrimoniales y culturales que son los testigos imperecederos de una parte de la historia de los pueblos y a la vez fuente de información valiosa de algunos aspectos de la vida de quienes nos precedieron hace cientos o miles de años. La actual provincia de Chincha, poseedora de una incalculable herencia cultural, no podría estar ajena a tener su museo donde se exhiben parte de la historia del reino Chincha. Creado en 1965, ha tenido a través del tiempo altibajos que han sabido superar quienes valoran la importancia de su existencia, llegando a los días actuales con una moderna infraestructura y decenas de piezas arqueológicas. Su actual encargado, el historiador Santiago Perona, es un perfecto guía para deleitar a los visitantes con la información necesaria acerca de las reliquias históricas que posee. Semblanzas recorrió el Museo Regional de Chincha, guiado por Santiago Perona Miguel de Priego, captando las imágenes que hoy le transmitimos a nuestros seguidores como una forma de incentivar su visita y conocimiento de parte de su historia. Amigos de Semblanza, bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy es un programa dedicado a la historia de la provincia de Chincha a través de los restos arqueológicos, los ceramios que existen o existieron en Chincha. Y qué mejor hacerlo desde el Museo Regional de la provincia, y nos acompañará el día de hoy el historiador Santiago Perona Miguel de Priego, a la sazón responsable del Museo Regional de Chincha. Bienvenidos al programa del día de hoy. El Museo Regional de Chincha, que se ubica en la primera cuadra de la calle Santo Domingo, cercado de Chincha Alta, conserva importantes piezas arqueológicas desde el año 1955 en que fuera inaugurada. Hoy vamos a conversar con el historiador Santiago Perona Miguel de Priego, un conocedor de la historia de la provincia. Don Santiago Perona, ¿cuándo es que nace el Museo Regional de Chincha? Buenos días, Luis. La historia del museo nace en 1955, cuando era alcalde el señor Dónola, Carlos Dónola Toche, y estaba haciendo un trabajo de refacción en la iglesia.
Entonces de ahí él distrae un dinero para construir lo que es la biblioteca y el museo. Curiosamente nace en donde fue el primer cementerio colonial de Chincha, ¿no? El que fue desocupado más o menos en 1888 y pasó a lo que es el Parque de la Amistad actualmente, pero desde la pista. Todas esas casas, todas están sobre el cementerio antiguo, ¿no? Es decir, que nosotros los santiagos estamos acá en los ambientes del museo y estamos sobre lo que fue el primer cementerio colonial de la provincia de Chincha. Así es exactamente la versión. Ahora, pasa el tiempo y llega otro alcalde, Luis Falcón Salazar, quien se entera por intermedio de lo que ahora se considera inspector de cultura o regidor de cultura, don Luis Vivanco, y le dice de que trate de ubicar a dos personas que estaban haciendo trabajos, entre comillas, de exploración en Chincha, el señor Disco y el señor Bernuy. Entonces los invita y le dice, tenemos un ambiente para museo y necesitamos implementarlo. Entonces estos señores, más otros más chinchanos, reúnen 330 piezas y el 10 de octubre de 1965 sale a la luz el Museo Regional de Chincha. Es decir, con más de 300 piezas, pero don Santiago, luego más adelante, unos años más adelante, como que hubo un bache, un vacío, antes que se edificara estos ambientes, porque prácticamente el Museo de Chincha desapareció. Exactamente, ¿no? Se produce un vacío, como tú dices, hasta la llegada de don Humberto Grimaldi Carrizales, quien firma un convenio con la Universidad Villarreal para que se levante el primer inventario de recursos turísticos de Chincha, que es importantísimo, porque tú no sabes la cantidad de información que hay ahí, conservo un número, el único ejemplar creo que existe en Chincha. Lo curioso es que ahí viene el doctor Francisco Irate Brenes, que había trabajado en Chanchán, viene Efraín Orbegoso Rodríguez, que llegaría a ser ministro de Educación, y la esposa del doctor Iriarte es Milia Onda Iriarte, dedicada al folclore. Curiosamente, se organizan y piden al Círculo Chinchae que apoyen a estas personas. Permíteme hacer una pausa, don Santiago. Cuando usted habla del Círculo Chinchay, ese grupo de intelectuales que usted integraba junto con Adolfo Fisquera, Aurelio Chacaliaza y otros intelectuales de su época. Así es, exactamente. Humberto me llamó, me dijo, sobrino, por favor, quiero tu apoyo para el inventario de recursos turísticos para que los guíes por todo Chincha. Y eso fue lo que hicimos. Trabajamos duro hasta altas horas de la noche. Para nosotros no había sábado, domingo, feriado, nada. Lo importante era que nazca esto, que vuelva a ver la luz del museo. Y el 5 de marzo de 1973, nuevamente se apertura al público del museo, en lo que fue el auditorio, ¿no? Eso era cuando estaba fusionado, como usted lo ha señalado, con la biblioteca. Exacto. Pero más adelante ya con la actual autoridad de edilicia se construye este edificio donde es en su integridad para el museo. Así es, precisamente con el señor alcalde, ingeniero César Carranza, tomó la decisión, me parece muy oportuna e importante, de que se construya un local moderno para el Museo Regional de Chincha. La autorización que le da el Ministerio de Cultura es precisamente solo para museo, no biblioteca ni otras, que lamentablemente el alcalde saliente pues con resoluciones ha traído a la biblioteca, al procurador y todos ellos, ¿no? Entonces se desvirtúa el uso del museo, ¿no? Y actualmente este Museo Regional de la provincia de Chincha, Santiago, ¿cuántas piezas tiene para exhibir o exhibiendo para el público? Mira, sin contar las que tenemos dentro del depósito, si es que existen todavía, porque no sé, no puedo entrar a chequear eso, debemos llegar a las 1000 piezas, ¿no? Muchas en su totalidad donadas. Entre el 2019 y 2020 recibimos mucho material que son los que están en vitrina, ¿no? Cuando hablamos del Museo Regional de Chincha, no solamente hablamos de restos arqueológicos o de piezas arqueológicas de la cultura chincha, sino que también de otros pueblos antiguos de nuestro país. Así es, tenemos 12 vitrinas, la cultura inca, chancay, chincha, multicultural que le decimos a la de atrás, nazca, trabajos en madera de Chincha, maglacológicos, tenemos también mates, tejidos, ¿no? Óseos. Como tú ves, hay un material para sacar, pero no puedo, ¿no? Tenemos piedras y metales.
Vamos pues, don Santiago, a mostrar algunas de las muestras que pueden encontrar los visitantes. A propósito, ¿qué días, qué horario pueden visitar el Museo Regional de Chincha? De lunes a viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Yo vengo ustedes voluntariamente los sábados y domingos a ver quién puede hacer que alguien venga y se les atiende, ¿no? Gratuitamente, por supuesto. La ventaja que no solamente tienen las piezas en exhibición, sino que también tienen un historiador, como es usted, que está a cargo de este museo, que puede darle la información que corresponde a los visitantes. Gracias por ello y bueno, tú sabes que esta es parte de mi vida y trato de volcar lo poco que he aprendido para que ellos también busquen y se nutran de la información, que también investiguen, porque el público, el estudiante debe investigar, no solamente quedarse con lo que uno le dice, sino hurgar, buscando la verdad, por supuesto. Muy bien, entonces vamos, amigos seguidores, a conocer algunas de las muestras arqueológicas que existen acá en el Museo Regional de Chincha con don Santiago Perona. Don Santiago, y una de las muestras que podemos encontrar acá en el Museo Regional de Chincha y que ha caracterizado este museo porque historiadores como Cane Papache, por ejemplo, lo dieron a conocer a través de fotografías y todavía se conserva. ¿Desde cuándo está esta momia acá en el Museo Regional? Bueno, estos restos humanos fueron encontrados en Tambo de Mora en el año 1970. Curiosamente, en el 71, un alumno del tercer año de secundaria del Colegio Pardo lo obsequió cuando estábamos trabajando con la Universidad Villarreal. Y lo trajo así como está, barnizado, ¿no? Lo tenía en custodia en su casa. Es una costumbre, lamentablemente, que conservar los restos humanos como guardianes de las casas, ¿no? Y eso es lo que sucedía con él. Este es un hombre, unos 40 años, tiene la dentadura completa, la lengua, las orejas, la deformación craneal típica de Paracas, y tiene todos sus órganos. Aquí no se le ha extraído nada. Se le ha puesto que se ha secado por la calidad del terreno seco donde ha estado, ¿no? Si hubiera estado un terreno húmedo, se hubiera deteriorado completamente. Y a pesar de haber transcurrido unos 50 años de que fuera donada, que fuera extraída del lugar donde fue depositada en tiempos de su existencia, se conserva, y también a pesar de que no fue una persona entendida en pasarle alguna sustancia a un líquido que lo conserve, porque usted dice que lo han barnizado, que tengo entendido no es lo más adecuado, se conserva todavía a pesar acá. Era por evitar las picaduras, ¿no?, de las polillas, porque hay 3 partes donde está picado ya, entonces le metió barniz para que se conserve, ¿no? Y bueno, y lo hemos hecho es limpiarlo, cada cierto tiempo se le limpia con una brochita. Y también aquí en este mismo espacio tenemos por acá una espátula ósea animal. ¿A qué animal correspondería? Posiblemente un auquenio, ¿no?, que es para poder separar la piel de la carne, ¿no? Así que era un instrumento que emplearon los habitantes de aquellos tiempos que todavía no tenían a su alcance el metal. Bueno, no tanto, porque ya metal sí lo utilizaron, ¿no?, pero en otras cosas. Y allá tienes parte de un instrumento musical, ¿no?, una especie de trompeta, también donada. ¿A dónde fueron encontrados estos restos, tanto la espátula como...? No te dice dónde. Es muy raro que te diga que lo saqué de tal sitio, ¿no? Acá vinieron unos personajes, 3 personas, a donar en bolsas. Vinieron esas y otros restos de un niño que está guardado en el depósito, que espero que esté todavía ahí, ¿no? Don Santiago, y en esta vitrina encontramos cántaros que corresponden a la cultura chincha. Denos un alcance acerca de la cultura chincha. Bueno, tú sabes que la cultura chincha aparece más o menos entre el siglo 900 antes de Cristo hasta el 1450 después de Cristo, con la presencia de los incas. Por ahí hay una información que yo no la comparto, ¿no? En el sentido de que los chinchas desaparecen con la influencia de los incas. Yo pregunto, ¿cómo podrían haber desaparecido los chinchas si se convierten en socios estratégicos de ellos? No podrían desaparecer, por el contrario, han absorbido los incas la cultura chincha, la han absorbido, se han nutrido con el comercio, porque tú sabes que no había monedas, y los chinchas eran grandes comerciantes, grandes pescadores, grandes navegantes, y eso se da precisamente cuando en la captura de Atahualpa en Cajamarca, ¿no?, el gran séquito que entra a la plaza de armas donde es muerto el señor de Chincha,
sorprende a los españoles. ¿Quién era él? Mi gran amigo, dice Atahualpa, ¿no? Dueño de 200 balsas, el señor de Chincha. O sea, una persona muy importante. Cuando usted habla de las balsas y del comercio que tuvieron como práctica los chinchas, incluso llegaron a territorios, digamos, de lo que hoy son otros países. Es decir, hacían, digamos, una especie de comercio internacional. Claro, ellos tenían por costumbre, y hay un cuadro donde he colocado 2 fotos, de más o menos cómo eran las balsas que utilizaban ellos, ¿no? Una para tramo corto y una para tramos largos, que es lo que iban hasta Ecuador, y de ahí pasaban a Colombia y Venezuela. Retornaban con mercadería, el trueque, nuevamente hasta Chincha, y de ahí se desplazaban a pie hasta el Cusco. Entonces es allí donde se nace el idioma, el aymara, que se utiliza y nace acá en Chincha, y que se propaga después, porque según María Rostorowski, los incas no hablaban un idioma, sino un dialecto vinculado a las tribus de la selva. Importante el aporte de don Santiago, y hablemos ahora de los cántaros que se encuentran acá, y como es lógico entender, ahí está influenciada su cosmovisión que tenían ellos. Exacto, por ejemplo el jaguar, que el jaguar no es un animal que sea autóctono de la costa peruana, sin embargo es por la influencia de la cultura chavín que se veneraba al jaguar, entonces los chinchanos también se atrevieron a venerarlo, ¿no? Lo representaron en sus cántaros como observamos. Exactamente, con el jaguar, ¿no? Y curiosamente con 3 dedos, ¿no? Acá también lo tenemos en bulto, la cabecita del jaguar, su cola y el moteado de la piel, ¿no? Y se dice también que jaguar está ligado al vocablo chinchay y que habría dado origen también a la palabra chincha. Posiblemente. Ahora, también tenemos otra palabra que es la cinca, que se utiliza mucho en Nazcopalpa, que significa piedra, que también es jaguar, ¿no? Ahora, hay algo que me gustaría recalcar. Tuve la suerte de encontrar un recorte periodístico en Diario Lucha, me parece que es 1944, donde se habla de la presencia de un felino de tamaño mediano en la zona del Arán. ¿A dónde fue a dar ese animal? Desapareció. O salió de acá o fue exterminado, una de dos. Esa es la única presencia que tenemos de un felino de tamaño mediano. Bueno, Santiago, y también como los chinchas tuvieron en la Centinela, por ejemplo, una cercanía, un contacto directo con el mar, en el cántaro que observamos allá, hay también representaciones de aves. De aves y peces. Y el de en medio, según la doctora María Chávez, chinchana, directora del Museo Garcilaso de la Vega del Cusco, el de en medio es el jaguar, en forma estilizada. Pero la manchita, el dibujito pequeño, es un cóndor, según ella. No, es bueno hacer referencia porque es información que nos ha llegado. Y acá lo que tú tienes son las figurinas que representan hombres y mujeres, ¿no? Y estos fragmentos que nosotros observamos acá, ¿ya eran especie de adornos? No, más que nada como una especie de juguete, casi siempre se ha encontrado en las tumbas de los niños, ¿no? Envuelta con un hilo de colores. Por ejemplo, esta es una mujer que está a punto de parir, ¿no? Que tiene 3 dedos en las manos, 3 dedos en los pies. Igual la de allá, que está en estado grávido. La deformación craneal, ¿no? 3 tipos de formaciones. El de en medio, en la parte superior, es un hombre, tiene un niño en sus brazos. Y acá también es hombre. Este es mujer, este es mujer. Y allá tenemos otro. En ese pedazo que tenemos allá en la esquina, es un molde, ¿no? Sí, porque vemos. Exactamente, con eso es lo que hacían ellos. Entonces, don Santiago, en este sector dedicado a la cultura chincha, pueden encontrar estos tipos de cántaros que también forman parte de la historia de nuestra provincia. Así es, precisamente. Y lo curioso es que se han conservado, ¿no? A pesar de los años, se conservan, por ejemplo, la olla de al fondo que tiene la chacana o la Cruz del Sur. Ahí también está la chacana, ¿no? Claro, igual la tenemos en las paredes, ¿no? Entonces se conservan intactos sus colores y el estado de la pieza es óptimo. Y a propósito, don Santiago, ya que estos últimos días hemos escuchado acerca de la chacana, de hallazgos, precisamente acá, Jorge, un detallito, de repente, el muro, la pared del Museo Regional de Chincha, tiene un diseño donde destaca precisamente la chacana. Exacto, la cruz. Ahora, hay algo que debe tenerse en cuenta. ¿Cómo los chinchanos podían desplazarse a largos tramos si no había sextante, no había brújula? ¿Por qué se desplazaban? Por la Cruz del Sur, por las constelaciones que está representado acá, ¿no? Acá
acá en la Chacana. Exacto. Don Santiago, y por acá tenemos otro cántaro Chincha que ha sido reconstruido y donde también apreciamos lo que usted señala, el jaguar que está por acá y la Chacana. Este cántaro estaba en buen estado, lamentablemente una persona que estaba haciendo limpieza enganchó la escoba y lo terminó partiendo, ¿no? Bueno, por lo menos se pudo recuperar. Pero prevalece las figuras que hemos señalado y que también en su momento formaban parte de los frisos que existieron en el sitio arqueológico La Centinela. Exacto, y justo gracias a un amigo he podido conseguir una foto del año 1926, donde está Max Zule examinando el muro de la Centinela. Es una foto increíble, te digo, porque el muro está casi completo. Ahora ya prácticamente no existe. Don Santiago, el mono es básicamente un animal de la selva, pero acá encontramos una botella con asa que tiene representado un mono. Sí, exacto. Tú sabes que el mono mucho se representa en la constelación. Los Nazcas, por ejemplo, lo representan mucho. Y si tú lo ves en la constelación como está dibujado en los Nazcas, está igualito, con su colita doblada, comiendo. Pero en la parte de abajo, en todo lo que es el ecuador de la botella, tenemos aves y peces. La vinculación del chinchano nuevamente con el mar, ¿no? El sustento. Y este mono está bastante destacado porque no es digamos, una pintura, un dibujo, sino, Muy bueno, excelente trabajo y muy bien conservado. y como dice usted, a sus pies están las aves marinas. Aves marinas y el pez, que todo era sustento del chinchano, igual que la botella del fondo. Y relacionando o continuando con lo de marino, acá tenemos unos caracoles de esos tiempos. ¿Qué utilidad tuvieron? Caracoles de uso ceremonial, porque si ustedes ven, por ejemplo, el de acá, particularmente para mí es muy importante porque tiene incrustaciones de concheperla, que no tiene el de acá. Es decir, que no es tal como lo han extraído del mar, sino que lo han trabajado. Exacto, como incrustándole la concha de perla ahí, ¿no? Y allá tenemos las conchas de espóndilos pequeñitas. Ya que también son extraídas acá en esta zona de Chincha. Esto solamente nace en el Ecuador. Entonces es parte de lo que traían los chinchanos. Aquí se vuelve a ratificar lo que usted señaló al comienzo, de que los chinchas fueron grandes comerciantes, viajaban en balsas por el mar y llegaban a lo que hoy son territorios de otros países. Claro, así es. Y mira, eso es lo que yo siempre le digo al público. ¿Por qué el chinchano tendría que decir que desapareció con la presencia inca? ¿Por qué? Si precisamente ellos estaban en una sociedad tan bien organizada, como dice Garcilaso, 10.000 trabajadores pesqueros, 10.000 agricultores, 10.000 comerciantes, 10.000 familias. O sea, no era cualquier cosa. Por eso es que cuando ellos llegan acá, no arrasan como sucedió en otros sitios, no se impusieron a la fuerza, por el contrario, era preferible absorberlos de una forma muy diplomática, ¿no? Ahora que usted señala eso, los cronistas mismos lo señalan de que los chinches efectivamente no fueron arrasados, sino que tampoco se rindieron, sino que existe los relatos de que tuvieron que privarlo, por ejemplo, del agua para tratar de buscar una alianza, una especie de unión al imperio. Exactamente, y justo Garcilaso dice que la esposa del Jatunca le dice, bueno, pero ¿por qué no vas a rendirle pleitesía al Inca? No, le dice él, porque él quiere que yo adore al sol y el sol a mí me hace daño. Yo prefiero adorar al mar que me da mi sustento. Mucha lógica, ¿no? Y al final, ¿qué terminaron? Siendo socios. En efecto, y usted lo señaló, lo destacó cuando capturan a Atahualpa en Cajamarca, parte del séquito real lo integraba el señor Chincha. El señor de Chincha, claro. Y era un séquito lleno de oro y plata que por eso es que lo confundieron los españoles, ¿no? Que era el señor de Chincha que entraba y no era. Perdón, Atahualpa, ¿no? Y era el señor de Chincha, el gran amigo que entraba ahí. Don Santiago, allá vemos un trabajo bastante más fino. Ahí vemos casualmente representado un pez, un ave marina, y destaca acá en bulto, en el asa, un ave también. Sí, un ave que yo siempre le pregunto a las personas, ¿a quién creen que representa? Un loro, me dicen.
Pero si está vinculado al mar, el loro no está vinculado, tendría que ser un pingüino en todo caso, ¿no? También el público tiene que dejar volar su mente, sus pensamientos y tratar de ir relacionándolo poco a poco, igual que la olla de allá. Allá, en la olla también vemos Peces. y esas aves, lógicamente, también referidas al mar. Mar, exactamente. Claro, porque los primeros pobladores casualmente de estos territorios tuvieron como sustento, y Dios también, don Santiago, al mar. En el muro, que es gracias a un amigo que he podido conseguirlo, en el muro están representados el mar también, ¿no? Las aves y peces, y las olas marinas inclusive. Y es una pena que se esté perdiendo todo. Al final, Centinela se va a hundir y va a desaparecerse porque no hay interés en mantenerla. Y acá, en este lado, tenemos una piedra o dos piezas de piedra que fueron un mortero. Un morterito exactamente para moler sus semillas, sus hierbas. Y original, ¿no? Se está ahí deteriorado, pero lo conservamos todavía. Correcto, don Santiago, y vemos por acá un cántaro ya de un tamaño mayor. Don Santiago, ¿y esto representa ya una especie marina ya variada? O sea, ya aquí no vemos un pez, es una raya. Una raya, precisamente. Nuevamente la vinculación con el mar. Y en el cántaro grande que tenemos al fondo, no solamente representa el agua, sino los renacuajos, y eso lo vas a ver allá. Ah, caramba, interesante. ¿Y esto qué utilidad habría tenido? Todo esto siempre son para uso ceremonial. Los usos de los cántaros o vajilla de uso común y corriente son toscos, son gruesos, no tienen adorno, no tienen nada, están quemados. Entonces la gente que huaquea los encuentra intactos y los destruye porque no tienen valor para ellos. Sin embargo, tiene mucho valor porque significaría ver cómo preparan ellos sus alimentos, ¿no? Estamos conversando con don Santiago Perona Miguel de Priego, quien está a cargo del Museo Regional de Chincha y nos está mostrando algunas piezas arqueológicas y narrándonos parte de lo que corresponde a la historia del reino Chincha. Don Santiago, y acá vemos ya un cántaro que solamente le falta la parte superior de la boca, el acabado final, pero tiene se diferencia de otros en el tamaño y en los elementos que han representado los antiguos chinchas. Exacto, particularmente en mi opinión, el agua, un elemento vital para ellos, y fíjate, los renacuajos, ¿no? Dos pequeños renacuajos. ¿Por qué habrían representado unos renacuajos? El agua, la vida, ¿no? La vinculación con los peces, y peces de repente de agua dulce, ¿no? Como siempre venían en las avenidas las famosas pejerreyes que vienen de la sierra, ¿no? ¿Por qué no? En las pequeñas pozas que tenían, porque se dice que Centinela tuvo 6 espejos de agua alrededor, que los alimentaban a ellos. ¿Todavía existe alguno? No, ya desapareció todo eso. Lamentablemente Centinela se está hundiendo. Y con el paso del tiempo va a terminar por desaparecer. Ya según su teoría, usted estas pinturas que han hecho acá alrededor, que va de un menor a mayor tamaño, representaría lo que es el agua en el antiguo reino Chincha. Exactamente. Ahora, esto está así sin la boca, ¿no? Porque el huaquero a la hora que ha metido la sonda lo ha roto, ¿no? Inclusive ha perforado el fondo. La base, ¿no? El fondo. Sí. Y este es muy valioso. ¿Y cómo llegó acá al museo? Debe ser con la gente que en ese momento donó, ¿no? Porque es una de las únicas piezas que tenemos. Y nuevamente, lamentablemente no conseguimos uno de los materiales que es una cera en pasta, que es especial para esto. Tenemos una, pero es para cera selladora y eso es peligroso. Y llegamos a la vitrina, don Santiago, donde existen también restos óseos que han encontrado y notamos claramente también que tienen deformaciones. Estos restos óseos, estos cráneos corresponden también a los antiguos chinchas. Bueno, lo que sucede con la deformación craneal es que la deformación se da a nivel de casta social muy alta. El pueblo no
se le podía formar el cráneo. Esta es la prueba, ¿no? Es decir, que estos cráneos que están en la parte de adelante, digamos, de esta vitrina, ¿no? Porque son están de gente del pueblo, digamos. exactamente, ¿no? ¿Verdad? Ellos sí. Por ejemplo, la mujer tiene esa formación La craneal cabeza donde muy parece, parecida a la de la selva, la que aparece ya con cabellos, corresponde a una dama. a una dama, exactamente, ¿no? De allá, como tú ves, la formación bilobal, que también le llaman, o en forma de corazón, y allá el paltauma, que tengo una foto de una que se ha encontrado en Chongos, en Pisco, es mucho más grande, ¿no? Si tú me das tiempo un momentito para sacar las fotos y mostrar, porque hay una comparación que es buena hacerla. La princesa Nefertiti. Se acaban de tomar unas radiografías al busto y se han encontrado que adentro está el cráneo de ella. Correcto. Un poco nos llama la atención el cráneo que está en medio. Es también una deformación forzada, digamos, que han hecho. Sí, sí, exactamente. Es muy típica de Chancay, por ejemplo, ¿no? Si tú ves las figurinas que tenemos allá de Chancay, tienen el cráneo aplanado, ¿no? El occipital va hacia arriba, el frontal hacia arriba y el occipital baja, ¿no? Ampuloso hacia los costados. Acá tenemos parte de un brazo y lo que está encima es piel o tela. No, la piel de la dama. Es un brazo de mujer. Pero pareciera que tiene una especie de pintura ahí. Sí, tatuajes, tiene tatuajes. Es decir, que este brazo fue tatuado, o parte de este brazo fue tatuado en su momento. Exactamente, posiblemente los otros miembros también, ¿no? No sería nada raro que esté vinculado a algún tipo de sacerdotisa de repente. En el caso de acá es diferente, porque tiene impactos de porra. Si nosotros volteamos el cráneo, en cada herida hay una callosidad que ha hecho. Esas hendiduras que observamos ahí podría darnos la idea de que se trata de un soldado que cayó en combate y que esas heridas fueron causadas por porra. Sobrevivió. Sobrevivió. ¿Y cómo llegamos a la conclusión que sobrevivió? Porque al momento de voltear el cráneo, en cada herida hay un callo. En los 5 impactos que tiene, el de allá ha sido una especie de raspado, ¿no? Un raspado que le han hecho al hueso. Se refiere a lo que está en la parte superior. Un raspado, inclusive el tabique lo tiene desviado también. ¿Y por qué le habrían hecho ese raspado? Posiblemente, tú sabes que antes los grandes dolores de cabeza que sufrían, te hacían una operación craneal, ¿no? Y te adormecían pues con hierbas y qué sé yo, ¿no? El San Pedro posiblemente. Pero los dos han sobrevivido. Interesante esta conversación que estamos sosteniendo con el encargado del Museo Regional de Chincha, don Santiago Perona Miguel del Priego, historiador de esta provincia, quien nos está mostrando parte de lo que corresponde al Museo Regional que está usted, tiene la responsabilidad de darlo a conocer. ¿Nos recuerda, don Santiago, días y horarios que puede visitarse este museo? De lunes a viernes, de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. A veces yo vengo los sábados porque, como usted es público, a 2 horas se atiende. El domingo sí no, porque no tenemos guardianía, ¿no? Entonces evitamos mejor no atender para evitar algún problema, ¿no? ¿Tiene un costo? Absolutamente gratis, completamente gratis. Ya saben, amigos, pueden visitar ustedes el Museo Regional de Chincha de lunes a viernes, totalmente gratis. Don Santiago, usted nos había hablado de una fotografía donde aparece Max Uhle realizando estudios en el sitio arqueológico La Centinela. Así es, más o menos 1926, que es la presencia de él acá. En el 28 está Julio Cetello. Y este es el muro de los frisos que está casi completo, ¿no? Yo tengo otra foto del año 53 y ya existe la mitad. ¿De qué año más o menos esta fotografía dijo? ¿Nos repite? 1926. 1926. Gracias a un amigo que pudo obtenerla, tengo que respetar su propiedad y me la ha proporcionado porque para mí es un trabajo importante, ¿no? El de acá es el arqueólogo conocido Max Uhle, porque don Santiago en la Huaca La Centinela, como se le conoce, y otros restos arqueológicos de la zona, siempre interesó a los investigadores que hicieron estudios a nivel nacional. ¿Quiénes más? Ahorita no voy a revelar el lugar, pero hay una huaca cerca donde están unos frisos así igualitos, pero en la parte subterránea. Los han encontrado y los han tapado nuevamente. No puedo dar la información porque después, tú sabes, el huaquero va y hace daño, ¿no?
Entonces, conversando con el señor, que está ahí su nombre, Carlos del Ávila Chávez, que fue director nacional de Museos del Perú, tuve el honor de atenderlo acá hace algunos años atrás, me mencionó que encontraron un cajón en el Museo Antropológico de Polo Libre, una sábana donde están el negativo de estos muros, tomado por Julio Cetello. Es una información valiosísima, ¿no? Me permito revelarla porque estoy mencionando el nombre de la persona. Estos frisos que existieron lamentablemente ya en los tiempos actuales ya no se encuentran. Incluso esto sirvió de inspiración para muchas personas. Por ejemplo, estas son fotografías que aparecen en los libros de don Lucho Canepa de su tiempo. Claro, pero no es este muro, es ya lo que queda, ¿no? Claro, claro, lógicamente no me refiero a la foto tal como lo vemos acá, sino los restos. Y las olas, toda la vinculación del mar. Como que para quienes nos ven desde otro punto del país, la Huaca de la Centinela está frente al mar de lo que hoy es Tambo de Mora. Exactamente, tú lo has Y dicho. la elevación hacía de que tengan una vista, digamos, privilegiada. Privilegiada, exactamente. Hay un momento, por ejemplo, cuando tú estás en el Cerro Chinchaycama, que es el cerro sagrado de los chinchos, y el cielo está despejado, tú ves hasta las islas. Y las islas que están frente a Pisco, pero que son islas chinchanas, ¿no? Upihuacha, que es la más famosa. Y también, por cierto, las Islas Chincha, que en su tiempo sirvieron mucho a la economía nacional con el famoso guano. Exactamente. Y que el guano era utilizado por ellos para sus construcciones. Por eso que tienen una especie de argamasa que son que ha permitido que se mantengan todavía parte de todos estos muros, mira. Y eran unas paredes, en cuanto a la Huaca de la Centinela, bastante altas. Profundas. Yo tengo una foto donde se ve el hueco por donde se metían los huaqueros, ¿no? Que salían. Sí, sí, sí. Entonces, imagínate el trabajo de arquitectura de esta gente, ¿no? En efecto. Y don Santiago, yo hacía referencia de que había sido fuente de inspiración para algunos. Y acá vemos, por ejemplo, en estos frisos de esta fotografía donde aparece Max Ole. Y pues, si nosotros miramos el tamaño, suponiendo que esta persona se pusiera de pie, esto mediría unos 3 metros por lo menos. Por lo menos, claro, por lo menos. Y quienes hemos visitado en los últimos años, ya bueno, generaciones más recientes, Huaca Centinela, prácticamente ya no existe. Se ha perdido. Y se ha perdido parte de la historia. Efectivamente, lamentable, porque no solamente es un muro de adobe, no son unas obras de arte, sino es parte de la historia de Chincha. Yo discrepo con algunas personas, y respeto su posición, cuando se habla de centinela, ¿no? ¿Por qué se le dice centinela? Según don Abelardo Lamadulta, centinela, porque allí se colocaron soldados que orteaban el movimiento. Inclusive, los mismos montoneros, un día estaban los chilenos arriba y otro día estaban los montoneros activando el movimiento de las tropas. Entonces, centinela por algo. Pero no solamente eso, viene desde la época de San Martín. San Martín colocó un funcionario ahí arriba para que pueda informar sobre el movimiento de las tropas. Era un punto estratégico. Estratégico, muy estratégico. ¿Ya? Y acá yo hacía mención también a estos frisos, porque acá aparece el pez estilizado que aparece en el escudo de Chincha, en el escudo de Chincha. Exacto. No solamente el escudo de Chincha, que también ahí hay una pequeña discrepancia. Se pone una pluma que X personaje que fue el que ganó el concurso, lo cambió porque decía que era una hoja de la palma. Se colocó una pluma que era lo que significaba la literatura, la intelectualidad de los chinchanos, y lo cambiaron por una hoja de palma, ¿no? Y el pez, como siempre, y aquí está nítido, precisamente, ¿no? Sí, sí. Y lamentable lo que usted ha hecho mención, don Santiago, de que las autoridades, con su dejadez, con su indiferencia, hayan permitido que esto se destruya. Y también la falta de educación, de valoración de los visitantes, porque siguen destruyendo. Ahora último hemos visitado con usted Huancor y siguen destruyendo nuestro... Es una vergüenza. Por Dios que es ignorancia. No tiene calificativo eso. No, yo le recomiendo a las personas que van que no hagan eso. Esas piezas que han sido repasadas ya se perdieron para siempre. No es la misma técnica que vas a utilizar. Amigos de Semblanzas, estamos en el programa del día de hoy dando a conocer
el Museo Regional de Chincha y parte de la historia también de nuestra provincia con el historiador Santiago Perona Miguel de Priego. Don Santiago, pero es bastante admirable la relación que ha existido entre los pueblos a pesar de estar muy distantes. Por ejemplo, si hablamos de la cultura chincha con Paracas, hablamos de lo que hoy es Chincha Pisco, por ejemplo, acá tiene usted una fotografía de chongos, pero también encontramos estas deformaciones craneanas en Egipto. Exactamente. Precisamente hay un trabajo del doctor Alejandro Pesia Cereto, ya fallecido, que me obsequió un libro donde se habla de la princesa de Chongos. La describe, una momia de una mujer muy bella, muy frágil, que tenía el cráneo mucho más grande, que solamente era superado por Nefertiti, la princesa egipcia que está acá. Ella lucía más o menos para el común de la vista de esta manera. Claro, esto está en el Museo de Alemania y para poder entrar vas a pasar como 6 o 7 vitrinas de seguridad y no puedes entrar más allá. Y de lejos no puedes tomar una foto porque está prohibido. Entonces aquí está que le han hecho un análisis radiográfico y adentro está el cráneo. Deformado. Deformado. Entonces dice el doctor Pesia Acereto de que hay de los 7 cráneos más grandes del mundo, está el de la princesa de Chongos en Pisco. Y de Nefertiti. ¿Qué es la fotografía que está acá? Parecida. Que así parecida a la que tenemos. Exactamente, ¿no? Yo puedo leerles inclusive el tenor del artículo de la investigación que han hecho. Don Santiago, pero Chincha, Pisco, Egipto, no están cerca. ¿A qué le podríamos atribuir esta influencia que existió? Como dice que inclusive hay un pueblo en Estados Unidos, no sé si son los Apaches o los Iowa, que tiene los cráneos más grandes del mundo. Era una cosa común. Ahora, se está haciendo análisis ahora a las momias, ¿no? De Nazca, por ejemplo, que se han encontrado pteridáctilas, que tienen los cráneos deformados. La ciencia todavía no quiere reconocer, sin embargo, me llegó una información de que el 64% del ADN de esa momia no es de la Tierra. ¿Podríamos hablar en todo caso de qué? ¿De influencia extraterrestre o visita de extraterrestres? Es muy posible. Yo podría decirlo, perdona que sea personalista, que diga yo, pero el ser humano, ¿por qué tiene que ser tan soberbio y creerse único en el universo tan vasto? Si debe haber civilizaciones mucho más desarrolladas que la nuestra. Mucho más desarrolladas. Hace poco veía un video que me han mandado de Estados Unidos donde dice que se han encontrado a los reptilianos, dice, conviviendo con los mismos seres humanos. O sea, todavía existen estas razas, ¿no? ¿Qué más habrá de por medio? La ciencia lo dirá más adelante. Don Santiago, bueno, en mis tiempos yo recuerdo todavía que, como lo dicen algunos, la licuadora de mi época era el batán, acá en Chincha. Uno donde las cosas salían mucho más ricas, ¿no? Más naturales, más puras. Ahí nuestras madres, nuestras abuelas molían pues Que yo recuerdo hace algunos 3 o 4 años atrás existía todavía una dama que vendía su papa a la bancaína hecha con la crema en batán ahí en el mercado. Ya no la veo, debe haber muerto la señora porque ella es avanzada ya. ¿Por qué? Discúlpame, don Santiago, permíteme, ¿por qué hacía esta referencia? Porque acá en el Museo de Chincha también encontramos un batán. ¿Y de qué época corresponde? Este es Chincha netamente, ¿no? Tú ves su manito. La mano, esta era la mano con la cual se molía, ¿no? Se trituraba. ¿No? Y el otro vendría a ser la base del batán. Pero en nuestros tiempos eran 2 piezas, o mejor dicho, la base era una pieza plana, como que tiene una curvatura. Casi todos los batanes tienen esa curvatura para poder tener la facilidad de poder moler el producto, ¿no? Yo cuento en la casa uno que tiene más o menos como 60 años tiene de concreto. O sea, tiene usted un batán. Un batán. Para las generaciones actuales, ¿cómo era esto, lo del batán en las casas? Ya no hablemos de la época de los chinches, sino de nuestros abuelos. Precisamente era obligado tener un batán, porque no había la licuadora, porque primero salieron unas licuadoras, no te acuerdas, de manivela, ¿no? Que tú le das vuelta y
Pero no era igual, pues, porque esto tú hacías la molienda de acuerdo a tu gusto, ¿no? El ají, ¿cómo se llama? El queso, ¿no? Los demás ingredientes que los ibas moliendo hasta darle la textura necesaria. Sobre unas papitas amarillas sancochadas, por supuesto. No se necesitaba gastar en energía eléctrica. Nada, nada. Gastabas tu pulso nada más, pero salía rico, ¿no? Y muchos, no solamente para la papa a la huancaína, sino para preparar la salsa, por ejemplo, de los tallarines rojos. Para moler ahí el tomate, algo natural. Lógico, o el tomatillo, que no, claro. Efectivamente, don Santiago. Y si nos permite también, acá tenemos otro trabajo, tengo entendido, trabajado en arcilla. Sí, todo es así. Efectivamente. Y es de un tamaño mucho más grande de lo que hemos apreciado, y también usted le atribuye un uso ceremonial. Claro, me mantengo en una posición, ¿no? Si todos los de uso común y corriente para preparar los alimentos o consumir los alimentos eran toscos, esto tendría que tener otro tipo de uso, más ceremonial, más fúnebre también de repente. ¿Por qué no? Claro. Y de lo que usted señala, precisamente acá está lo que está representado precisamente acá en los muros del museo, la chacana. Pero acá tiene, Jorge, acá se parece, creo, mejor, como que tiene más estilizado. Más estilizadas, más influencia inca. Pero es bueno mantenerlo. Adiós, gracias. Tiene que haber un fin. Seguimos conversando con don Santiago Perona Miguel de Priego, encargado del Museo Regional de Chincha, don Santiago, pero hemos visto trabajos del Reino Chincha en arcilla, hemos visto también en piedra, y acá óseos también, y acá encontramos trabajos realizados por los antiguos Chincha en madera, y lo que se eleva imponente en esta vitrina es un tótem. Un tótem de un músico, como tú ves. Un músico, está, ¿no? la quena ahí, claro. ¿No? Y alrededor 3 piezas que son instrumentos de agricultura. A ver, Antes de eso, entonces, ¿en qué está trabajado específicamente el tótem? En madera de guarango. En madera de guarango ha sido ahí tallado. No se pica, ¿no? Mire, eran unos escultores también los Chinchas. Excelente, porque imagínate, para mantener esa calidad de trabajo durante tantos años, nos ayuda mucho saber la calidad de ellos, ¿no? Como artesanos. Representa pues una persona de cuerpo completo, ¿no es cierto? Exacto, con un tocado especial. Un tocado especial que quizás Fíjate, algo de agricultura, ¿no? Algo vinculado a la agricultura también. Claro, y acá en medio están las manos sosteniendo un instrumento que lo llevan a los labios, por eso te dice que representaría... Y te das cuenta la forma de los labios, ¿no? Como que está soplando. Claro, sí. Efectivamente, los labios como que transmite la idea de que es un músico que está en plena acción de tocar el instrumento musical, que también tiene algunos detallitos allí, unos puntos, unas líneas, una especie de rombos. Mira, ¿con qué lo hicieron? Tiene que haber sido con instrumentos de piedra, porque no tenía mucho trabajo con metales, ¿no? A excepción de lo que lamentablemente no puedo mostrarle porque está en el depósito, de una pulsera de plata que es un trabajo pero maravilloso, porque es sencillamente, ¿cómo podría decir? Filigrana, demasiado delgado, demasiado fino el trabajo. No hay dónde escribirlo, lamentablemente, ¿no? Y por acá tenemos un instrumento de labranza, está así registrado. Eso entonces lo utilizaron para la agricultura. Para la agricultura. Habían unas palas que lamentablemente han desaparecido, que se utilizaban como las palas de ahora, pero de madera, ¿no? Inclusive tenemos en el depósito un remo, que en un momento dado hay que colocarlo aquí cerca para que se pueda apreciar. Es un remo no ceremonial, pero sí un utilitario, ¿no? Y lo que acabamos de mostrar es una especie de cuchillo de hoja ancha que quizás se utilizarían para abrir espacio en la tierra y poner la semilla. Exactamente, ¿no? Para eso ha sido. Y si no es guarango, debe ser palto, una de dos. Y por acá tenemos otra pieza ya, una especie de un clavo enorme, algo así. Igual para romper
podría decirlo, destripa terrones. Tripaterrones, en efecto, pero lo que tiene en la parte superior, lo que actualmente conocemos como especie de cuña, significa que eso estaba ahí para soportar un golpe. A soportar un golpe, lógico. Era muy, a pesar de no tener todas las facilidades modernas, eran muy inteligentes en cómo utilizar todo lo que caía en sus manos, ¿no? Hemos visto allá una especie de cuchillo y acá tenemos uno mucho más ancho. Más ancho para seguir rompiendo la tierra. Debe ser parte de terreno duro, entonces con esto utilizaban ellos, ¿no? Pero qué bien hechos y cómo se han mantenido durante tantos años, Dios mío. Y don Santiago, recuerda usted que nuestras abuelas, nuestras madres preparaban la carapulcra en su olla de barro y necesitaban de un cucharón especial para darle vuelta. Exactamente, y eso nos permite decirles al público, yo les pregunto siempre, ¿no? ¿Les gusta la carapulca? Entonces ya ahí hablamos de cómo la carapulca nace en las estribaciones de la sierra y pasa después al pueblo de San Pedro de Ñoco Bajo. Y la gente se queda, mira, San Pedro de Ñoco Bajo, ¿dónde es? En Grosero Prado, pues, que ese es su verdadero nombre, ¿no? San Pedro de Ñoco Bajo. Esto representa un cucharón del tiempo del reino Chincha. Exactamente, es la única evidencia hasta este momento, ¿no? Y que está muy bien conservado. Y habría tenido también, en todo caso, utilidad en la preparación de alimentos. Es posible, es muy posible, no hay otra explicación. Ojalá pudiéramos encontrar otros instrumentos más para exhibirlos, pero sé que hay personas que tienen, y ojalá la donen como hemos sucedido con la cultura nazca, que nos han donado varias piezas. La actual región Ica se conforma por 5 provincias, donde está propiamente Chincha, pero también está Nazca. Y Nazca es conocida a nivel internacional por las líneas, y quienes visiten el Museo Regional de Chincha, don Santiago, también van a encontrar ceramios que corresponden a esta cultura. Exactamente, y unos trabajos bellísimos y muy finos como tú mismo puedes apreciar. Por ejemplo, ¿no? Esto que es este tazón que es la representación del San Pedro, la planta alucinógena. La planta alucinógena que utilizan algunos chamanes. Acá tienes, por ejemplo, los vencejos, que son aves marinas. Allá se está enfocando una cabeza trofeo, es un copón ceremonial. Al otro lado hay unas arañas y también tenés peces. Y en el otro extremo, una orca. En la parte superior vamos a encontrar que es donaciones. Por ejemplo, una esterilización del jaguar, del felino, ¿no? Un zorro. Acá tenemos un sacerdote degollador. Este sacerdote, don Santiago, está en su mano izquierda sostiene una cabeza y en su mano derecha un instrumento cortante, al parecer. Sí, y tú ves que en la cabeza todavía chorrea sangre, ¿no? Gotea sangre. Y en cuanto a estos ceramios de la cultura nazca, son más coloridos, hay más variedad de colores. Muy finos, trabajos muy finos. Han tratado de imitarlos, pero no dan con la calidad. Y yo agradezco a las personas que donaron esto, porque nos permiten aumentar, acrecentar el valor, no solamente del museo, sino el valor que tiene cada pieza, y que los visitantes se los llevan impregnados en sus pupilas, ¿no? Cuando nosotros mostramos allá especie de guerrero con un trofeo, era práctica común en aquellos tiempos. Sí, se dice de que aquel guerrero que más cabezas lucía en su cintura era porque es más valiente, ¿no? Se degollaban, encontraban al paso. Ahora, acá tienes, mira, la Cruz del Sur. Un tazón con la Cruz del Sur. Tienes ajíes. Ajíes, ¿no? Sí, y mira, tienes un danzante con un disfraz vinculado posiblemente a la agricultura, ¿no? Al fondo, que es la última donación que hemos recibido, también un jaguar estilizado, o un felino estilizado, un 100 pies. Después tenemos... Acá en este ceramio encontramos un 100 pies, ¿no? Puede ser más que nada un 100 pies, ¿no? Sí, porque una serpiente no tiene tantas patitas. Exactamente. Claro. ¿No? Acá tienes Eso sí podría representar serpientes. No tiene, en cambio acá sí tiene varias patitas, esas blancas, y acá no las tiene. Y esto está vinculado también al agua, ¿no? Acá el flamenco, ¿no? Y aquí figuras geométricas. Y cuando usted hacía mención, don Santiago, en el ceramio
que nos mostró al comienzo de que estaba representado la planta de San Pedro, también esto de la chamanería, Claro, sino que el San Pedro era utilizado precisamente para hacer las famosas trepanaciones. un, Me decían un narcótico. un narcótico, aparte de otras hierbas más que utilizaban, ¿no? Pero por eso es importante la donación que se hizo. Curiosamente, hay una persona que ha donado esto, ha donado las piezas, las figurinas, ha donado el ánfora que está allá y otras piezas más que están en la cultura, tanto chancay como inca. Una persona de edad, me gustaría por favor mencionar su nombre porque es César Octavio Tazara Torres, de avanzada edad, y que muy voluntariamente vino donando estas piezas y permitió que otras personas siguieran su ejemplo, ¿no? Como ha ocurrido en la cultura moche. Quienes visiten la provincia de Chincha pueden visitar el Museo Regional. Llegan a la Plaza de Armas, al costado, prácticamente en la parte posterior de la parroquia Santo Domingo de Guzmán, en la primera cuadra, van a encontrar al Museo Regional de Chincha y a don Santiago Perona, quien les puede brindar toda esta información. Don Santiago, y nosotros estamos recorriendo acá los ambientes del museo, pero ¿qué significa museo? Precisamente yo siempre le digo a las personas, ¿ustedes a qué han venido? ¿A dónde han venido? ¿A dónde han llegado? Al museo. ¿Y qué significa museo? Bueno, museo viene de una palabra griega, ¿no? Que significa musa o templo de las musas. Entonces, este museo, pequeño que tú lo ves, pero se convierte en un templo donde estamos venerando, no adorando, y manteniendo el trabajo de los antiguos peruanos, en este caso chinchanos, chancayanos, incas, qué sé yo. Eso significa museo, templo de las musas. Pero también a eso vamos a relacionarlo con algo más, cerámica. ¿De dónde viene? También de otra palabra griega que significa queramos, arcilla. De allí nacen todas estas piezas que tenemos en la exhibición. Como que están hechos de arcilla. Hechos de arcilla, ¿no? Y lo otro, otra le digo, señor, ¿y los huacos? Entonces le pregunté, ¿y qué significa huaco para ti? Entonces, el científico Rao, que estaba trabajando en Chavín de Guántar, encontró que a las cabezas clavas le decían huacos, le decía la gente, por lo que eran feos. Y la idiosincrasia del pueblo peruano ahora le decimos huaco a todo el que es feo, ¿no? Huaco, pero viene, como te digo, de una sección muy antigua, ¿no? Correcto, interesante saber los términos que utilizamos pues para hablar propiamente, o mejor dicho, hablar con propiedad, y en este caso don Santiago Perona, Miguel del Priego, nos está brindando toda esta información en la visita que estamos realizando el día de hoy en el Museo Regional de Chincha. Seguimos conversando con don Santiago Perona, Miguel del Priego. Don Santiago, y acá en esta vitrina encontramos las calabazas, también los trabajaron, los utilizaron como recipiente los antiguos chinchas. Siempre, por ejemplo, siempre se hablaban de que los mejores mates, ¿no? Las mejores calabazas, eran las que se producían en Chincha y eran muy cotizadas en la zona del Collao. Los comerciantes chinchanos llevaban esto. Esto de acá le han puesto Inca. Yo voy a discrepar todavía con las personas que hicieron esto, ¿no? De repente ellos saben mucho más que uno. Pero precisamente la forma, por ejemplo, este no tiene ningún tipo de adorno. El de arriba sí tiene peces, ¿no? Y está representando nuevamente la vinculación del... Claro, claro, esos pequeños que tenemos en medio, con una especie que termina en punta, son peces. Pececitos, sí. Efectivamente, don Santiago, y permítanos ya ir desplazándonos acá. No podíamos dejar de hablar de la textilería en este reportaje que estamos haciendo en la visita al Museo Regional de Chincha. Acá tengo entendido que hay una especie de combinación de piezas de la época inca y también algo de Chincha. Sí. Lo curioso es de que la calidad, a pesar de los años, se ha conservado. Yo le tengo mucho respeto y mucho cariño a este pequeño retraso, sin embargo, porque si tú ves, están representándose unas llamas que están pariendo, ¿no? Ah, claro, Jorge, permíteme, disculpa, Santiago. Claro, ahí no lo había visto ese detalle. Claro, un cuadrúpedo más grande y efectivamente están saliendo sus crías, ¿no? Exacto, y el pastor está observando, ¿no? Está sentadito ahí.
Ah, correcto, correcto. En efecto, todos esos detalles que ve el ojo de un estudioso como usted, don Santiago, Yo, yo lo veía como un pedazo de tela, pero efectivamente. casi me da un infarto una vez porque habíamos catalogado todo, archivado, y no encontraba esto. Y se había pegado a otra tela. Cuando le encontré un poco más y hago fiesta. Efectivamente, pues, ¿no? A Sí. ver, ahí está, lo estoy volviendo a mirar, un animal que usted señala que es una llama y está saliendo, pues, Pequeños renacuajos ahí, unos pececitos, qué sé yo. Pero vamos al tipo de expresión de este trabajo, ¿no? ¿Cuántos años? Ese retacito tiene mucho valor. y también, a ver, vemos una especie de equipo, ya. Los equipos, la computadora de la época. Que justo digo, siempre los cuento, hay una familia en el Cusco que es la única que lee los quipus. El padre murió hace unos 4 años, queda el hijo. Creo que si él fallece se pierde toda esa historia, ¿no? Y acá tenemos un bolso donde hay incluso unos granos de maíz, ¿no? Maíz morado, está lleno de maíz morado. Y adentro hay una piedra que no sé para qué la han puesto ahí. Conforme se encontró, igualito se ha traído. ¿Esos granos corresponden a esas épocas? A esa época, así es. Igual que los que están en los frascos. Y esa especie de mazorquitas. Torquitas ahí, que se han encontrado en tumbas. ¿Y recuerda usted o vio usted, don Santiago, que la mazorca antiguamente era la leña, era el combustible de los chinchanos también? Para ellos también, así es. Se han encontrado en los hornos. Justo en la parte baja de la Centinela había un horno que, te estoy hablando en 1967, por ahí, un pequeño horno, donde tuve la suerte de rescatar unas agujas, todas decoradas. Lamentablemente, como hubo problemas de familia, no se desaparecieron, ¿no? Igual que unas figurinas. Pero ahí estaba el pequeño horno con los colores que se utilizaron en polo. Así, porque necesitaban también darle coloración en algunos casos a las telas. Exacto. Y acá vemos un ovillo de... Es para poder hilar la pusca. Ahí se va hilando. Tú ves los hilitos que están ahí, ¿no? Ya se está deteriorando, la pobre, tiene muchos años. ¿Qué otra pieza, por ejemplo, encontramos este que está acá con colores? Ya más geométricos, ¿no? Igual que el pañolón del fondo, que tú ves tiene la representación de cangrejos estilizados, ¿no? ¿Y a qué piezas de prenda de vestir corresponde esto? Como, eso la han retaseado, ¿no? Pero ha sido parte de ¿Una especie de faja? una faja, ¿no? Igual que un bolso, igual allá. Esa fajita ahí pequeña, fíjate. Ese colorido rojo con blanco. Sí, una faja, se está deshilachando. ¿Y tiene una especie de estandarte este blanco? Un estandarte exacto de funerario, ¿no? Esto ha estado posiblemente en una balsa de un niño. Y tú ves la deformación craneal que tiene el personaje. Cosa curiosa. Cráneo deformado, 3 dedos en las manos, 3 dedos en los pies. Eso que también, Facciones y todo. claro, es decir, porque las personas, bueno, pues, que si alguien lo representa, tiene que representar sus dedos, 5 dedos en la mano, 5 en los pies. Y es común observar que solamente representaban con 3 dedos, y ahí lo podemos apreciar en este estandarte. Exacto, exactamente, ¿no? Bueno, ¿qué vieron? ¿Con quiénes tuvieron contacto? Hay que dejarlo ahí. Amigos de Semblanza, de esta manera vamos llegando al final del programa del día de hoy, en este recorrido que hemos realizado por el Museo Regional de Chincha. Le hemos mostrado, amigos, seguidores de Semblanzas, solo una parte de lo que contiene el Museo Regional de Chincha. Se nos queda todavía lo que corresponde a la cultura tiahuanaco, chimú, es decir, todo lo que corresponde a la historia del antiguo Perú. Don Santiago, siempre es grato para Semblanzas y mi persona tenerlo a usted como fuente de información histórica, porque es información que no lo encontramos comúnmente en los libros y usted generosamente siempre nos lo brinda y hoy nos ha permitido recorrer el Museo Regional del cual usted es responsable. Gracias, Luis, por tu palabra. En realidad para mí es una satisfacción poder brindar lo poco que conozco y que se vayan satisfechos todos, ¿no? Y que busquen también, como te decía al inicio, más información, ¿no? Hay mucha información suelta por ahí que hay que ubicarla, ¿no? Repetimos, ¿cuándo, en qué horario se visita el Museo de Chincha? Bueno, de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde.
Y también los sábados. Sábado que yo vengo porque tengo que venir, que me nace, creo. ¿Dónde se ubica el Museo de Chincha? En la calle Santo Domingo 185, antiguamente conocida como calle El Cementerio. Y está a unos pasitos de la plaza principal. Exactamente, que es otra zona histórica de la provincia, ¿no? Que tiene tanta historia. Chincha resume historia por donde vayamos, honestamente. Sino que tenemos que saber aprovecharla y divulgarla. Muy bien, don Santiago. Gracias nuevamente por habernos permitido conocer hoy día parte de lo que contiene el Museo Regional de nuestra provincia. Gracias, José Luis. Espero que la población chinchana venga. El ingreso es gratuito y si gustan explicaciones, yo siempre les digo, pregunten, porque muchos vienen y no quieren recibir explicaciones. Bueno, cada quien con su tema, ¿no? Pero estoy llano a atenderlos en todo lo que esté a mi alcance. Amigos de Semblanzas, una semana más hemos tratado de cumplir con nuestro objetivo de rescatar y difundir todo aquello que caracteriza positivamente a la provincia de Chincha, porque siempre tratando también de cumplir con el objetivo de fortalecer la cultura e identidad chinchana. Gracias por seguirnos el día de hoy. Nos vemos en el próximo programa.